Buenas noches, nos encontramos acá otro jueves con la gente del CREI. El día de hoy es un tema bastante polémico, mientras va apareciendo la gente y nos vamos asentando, voy haciendo una pequeña introducción. Hoy nos van a acompañar Manuel Espinosa, el director del CREI, y Jorge Capelán, su colega, parte del CREI también. Bueno, estos últimos días hubo una cierta polémica en lo que respecta al Papa Francisco. En una entrevista bastante larga, de como 2 horas, que le dio a Infobae, unos 30 segundos, un minutito, se lo dedicó a hacer unos comentarios bastante desafortunados a Nicaragua. Siendo más específicos, lo que dijo es, con mucho respeto, no me queda otra que pensar. Esperen, pues yo acá tengo la nota. Con mucho respeto, no me queda otra que pensar en un desequilibrio de la persona que dirige, refiriéndose al comandante Daniel Ortega. Ahí tenemos un obispo preso, un hombre muy serio, muy capaz, el terrorista Rolando Álvarez. Quiso dar su testimonio, no aceptó el exilio, es una cosa que está fuera de lo que estamos viviendo. Es como si fuera a traer la dictadura comunista de 1917 o la hitleriana del 35. Traer aquí las mismas son un tipo de dictaduras groseras o, para usar una distinción linda de Argentina, una guarangada. Para los no argentinos, una guarangada básicamente es algo guarango, es algo ordinario. Es una expresión muy de acá. Pero bueno, como dije, es un tema muy polémico. Vamos a empezar con Manuel, que nos va a hacer una pequeña introducción al tema, y después vamos a seguir con Jorge. Algo que quería decir sobre este tema es que obviamente el Papa es representante de la Iglesia Católica, es de la mayor autoridad, no es representante del pueblo argentino, de la Argentina como país, y también está el tema de la infalibilidad católica, papal, que, o sea, el Papa es infalible al hablar en temas de fe. Esto no es un tema de fe, esto es un tema de política, de geopolítica, política internacional. Hay que ver cuándo uno realmente tiene que seguir y cuándo no. Estos son todos temas que ya van a desarrollar nuestros expertos. Así que los voy a poner para que me acompañen en la pantalla. Buenas noches a los dos. Manuel, ¿qué te parece si arrancás? Y nada, después vamos Jorge y vamos charlando. Muy bien. Buenas noches, estimada Azul. Saludos a los amigos de ASATV y Argentina. No, en realidad, fíjate que uno toma las cosas según de dónde vienen, ¿no? Y quién las dice, porque, y como bien vos decís, ¿verdad? Que esto es un asunto de política, no es una cuestión de fe. Nicaragua, yo insisto y repito, es un pueblo mariano, profundamente religioso. Ya no tan católico como solía ser en muchas décadas pasadas. Ahora la influencia de la iglesia cristiana evangélica es bastante fuerte. Prácticamente, si pones a ambas iglesias frente a frente, están en un 50 y 50. Eso te dice que la iglesia católica ha venido perdiendo espacio, precisamente por ese comportamiento histórico, ¿ya? Ese comportamiento muy político, excesivamente político, y sobre todo en función de los intereses de las clases pudientes. Por eso nosotros decíamos y quisimos titular este programa, ¿qué no entiende el Papa de Nicaragua? Porque no está mal asesorado. Nosotros entendemos muy bien la calidad, la cantidad de información que el Vaticano recibe de manera global. De hecho, la inteligencia del Vaticano es una de las mejores del mundo. Nadie la menciona, pero ellos tienen una información precisa. Cualquier cosa que suceda en los confines más recónditos de Argentina, de Nicaragua, de México, donde sea, allá hay un curita, el curita del pueblo, o un monaguillo, y ese va a informar lo que pase en ese lugar donde el diablo perdió la cola. O sea, están bien informados. Entonces no es una cuestión de que
si él está bien informado, bien asesorado. Simplemente es una actitud más pues de la iglesia. Cuando yo tenía tu edad, estaba todavía la Guerra Fría en pleno vigor todavía, tal vez ya en la parte final, en la parte de los 80, y todos sabemos el acuerdo que hizo la Iglesia Católica con la Central de Inteligencia Norteamericana, la CIA, para procurar la caída del sistema socialista. Es más, por experiencia propia, yo que nací en cuna católica, estudié en colegios jesuitas, mi generación recibió una gran decepción cuando nosotros en 1983, defendiendo la Revolución Popular Sandinista, integramos un batallón de la Juventud Sandinista, se llamaba la Organización Juvenil del Frente Sandinista de Liberación Nacional. Un batallón de la Juventud Sandinista con numeración 3062. Y entonces una localidad donde estaba dos pelotones, ¿verdad? De casi 50 hombres, casi 60 hombres, precisamente eran como 47 jóvenes, entre 15 y 24 años máximo, fueron atacados por un gran número de contrarrevolucionarios, 47 versus unos 200 contrarrevolucionarios. La diferencia era que estos jóvenes no tenían ninguna preparación alguna militar, estaban en una escuela tratando de integrarse con el campesino, tratando de llevar ciertos elementos de la continuación de la alfabetización, que aquí en 1980 se había realizado con gran destreza, ahínco también por la juventud nicaragüense, y producto de un combate asimétrico contra esos 200 contrarrevolucionarios que lo dirigían guardias, exguardias de la dictadura de Somoza, que no se habían reconciliado con la derrota que le propició el pueblo nicaragüense con el triunfo de la revolución en julio del 79. La CIA, la administración Reagan, la CIA, se dio a la tarea de reorganizar a todos esos guardias en lo que se llamó la famosa Contra. Nosotros lo vimos en un programa pasado, y entonces estos eran guardias también de las escuelas de entrenamiento de las tropas especiales de la Guardia de Somoza. Y esos 200 y pico de contrarrevolucionarios se lanzaron contra esta unidad de 47 jóvenes, y a pesar de que ellos, con canciones de combate como Venceremos, que es de Víctor Jara, lograron resistir más de 7, casi 8 horas de combate, pues el final lógicamente iba a ser asimétrico. Y de los 47, 23 jóvenes fueron cayeron en combate, y la masacre que ellos hicieron, la orgía de masacre que hicieron ellos con los heridos y los que se lograron ahí rendir, ¿verdad? Fue enorme. Entonces, en ese tiempo, como 4 días después, vino aquí el Papa, Juan Pablo II, y las madres dolidas en la plaza 19 de julio, se llamaba la plaza, le pedían una oración por sus hijos caídos. Y le pedían la paz, y le pedían la paz, y le pedían una oración. Él hizo caso omiso, lo que dio es que un discurso que la primera que pedía la paz era la iglesia, no dio la oración a la madre de los caídos, y después de Nicaragua se fue a un país vecino, dio una misa y estaban sentados como 20 contrarrevolucionarios en primera fila. Entonces, y te digo, esto más que testimonio, ¿verdad? Evidencia el doble rasero histórico que ha tenido la iglesia con los pobres. No quiero retroceder a los tiempos de la Inquisición ni nada de esas cosas, porque si algo bueno que el pueblo en su madurez en Nicaragua ha demostrado es que con apartarse de la iglesia, ¿verdad?, católica, está diciendo no nos parece el doble rasero de su actuar. Y entonces no es nuevo, pues, ni que Infobae
que es reproductor de una campaña mediática contra Nicaragua, contra el actual gobierno de Nicaragua. Ni nos es extraño, pues, que el Papa Francisco haya dicho semejante barbaridad. Entonces, ¿por qué entendemos y estamos seguros que es una barbaridad? Porque él desconoce lo que se está haciendo en Nicaragua, ¿ya? Y no sé si será necesario establecer un canal hacia TV, en directo, que le esté informando realmente lo que estamos haciendo, porque lo que se hace aquí cada día y lo hace el pueblo junto, gobierno junto con el pueblo, es de gran importancia para nosotros. Y esos tristes comentarios más bien deslucen a una figura con una supuesta vinculación divina, y es lo que nosotros pretendemos en este programa, mucho sobre lo que en Nicaragua se hace, más que hablar sobre él o sobre lo que dijo, eso no nos construye como país, ni como Estado, ni como hombres de fe, ¿verdad? Más bien tal vez nos mete en una polémica que no tenga razón. Entonces, ya que no entiende mucho sobre lo que nosotros estamos haciendo, pues me parece interesante que junto con Capelán abordemos qué logros hacemos en Nicaragua, el comportamiento de la iglesia golpista aquí en Nicaragua, que más bien va a servir para ilustrar un tanto a favor de nuestro país. Y le doy la bienvenida a Jorge, ¿verdad? Que es analista colaborador y coordinador en varios programas del CREI, a esta entrevista. Bienvenido, Jorge, adelante. Jorge. Gracias, Albert. Sí, bueno, hay que decir que a santo de qué viene el Papa a dar una entrevista a Infobae, que es un medio que es reconocido no solamente por su campaña contra Nicaragua, sino realmente contra todo lo que es Cuba, Venezuela, Nicaragua, obviamente, y todo lo que tiene que ver con ideas de una patria grande, de una unidad latinoamericana, ¿no? A mí me resulta muy extraño cómo el Papa Francisco no se dio cuenta de a qué medio estaba hablando. Sobre todo, digo esto porque sobre todo sobre Francisco se ha tejido toda una leyenda como alguien muy cercano a esas ideas de la patria grande, de la unidad latinoamericana. La película sobre su vida, incluso pues abunda, ¿no? Abunda en referencias al peronismo. Fue muy amigo de un geopolítico uruguayo, pero muy orientado hacia el peronismo, que era Metol Ferré, y que casualmente pues también a lo largo de los años han podido hablar muchísimo sobre esos temas, sobre la necesidad de formar una patria grande y sobre, por ejemplo, el análisis que hacía otro gran geopolítico argentino, Jorge Abelardo Ramos, que decía que la Argentina, igual que el Brasil o el Uruguay o Nicaragua, Venezuela, era un país porque no había podido constituirse en una nación verdaderamente, y que la nación nuestra es precisamente la patria grande nuestro americano. Y eso lo fundamentaba con una serie de argumentos históricos muy importantes, ¿no?, que muestran que el objetivo de los libertadores más importantes aquí en América Latina, o sea, de Bolívar, San Martín, ¿no?, Artigas, etcétera, era el de construir una gran nación, ¿no?, o una gran federación de naciones en nuestra región. Y precisamente el objetivo de Inglaterra era el de dividirnos en pedazos pequeños, cada quien orientado hacia una parcela del mercado mundial, controlado por ellos, obviamente, ¿no? Y todo eso el Papa Francisco lo sabe bien, lo ha podido discutir a lo largo de los años con gente como Metol Ferré, que ha escrito muchos libros sobre el tema, ha hecho muchos análisis, por cierto, muy respetados, ¿no?, sobre el tema. Entonces, ¿por qué darle una entrevista al medio más enemigo de la integración latinoamericana y además uno de los medios más virulentos en contra de Nicaragua?
lo que Francisco dijo fueron apenas un minuto de una entrevista muy larga, pero casualmente ese minuto le dio pie a Infobae para enmarcar toda esa entrevista en la posición de Francisco hacia Nicaragua. Yo debo decir que, como muy bien lo explicaba Manuel hace un momento, en Nicaragua no hay un problema, ni nunca hubo un problema contra la religión o contra las creencias religiosas. Incluso, o sea, la inmensa mayoría de los sandinistas son creyentes, creen en Dios. Lo que pasa es que en Nicaragua, como muy bien también lo explicaba Manuel, hoy en día son los protestantes y los católicos son más o menos igual, ¿no? Antiguamente era como el 95% de la gente era católica, hoy en día no es así. Hoy en día sí, casi el 100% de la gente, el 98% dice que es cristiana, pero dentro de esa definición cristiana hay una parte que dice, soy cristiano pero sin denominación, o sea, sin, no estoy afiliado a ninguna iglesia en particular, pero sí ciertamente que creo en Dios y creo en Jesús. Después, eso es más o menos como una tercera parte. Hay otra tercera parte que son protestantes y hay otra tercera parte que son católicos. Esa es un poco en general el panorama, ¿no?, de las religiones en Nicaragua, pero en Nicaragua nunca, o sea, el Frente Sandinista en la montaña, ¿no?, si por algo se hizo reconocido fue precisamente por el tema de la consigna de entre cristianismo y revolución, no hay contradicción. La revolución popular sandinista triunfó en el año 1979, que fue el mismo año que triunfó la revolución iraní, la revolución islámica en Irán, y ciertamente que las dos revoluciones, si algo tienen en común, ¿no?, es cómo integraron a Dios en el proyecto, ¿no? Después de 1979, en todo el mundo nadie podía hablar seriamente, ¿verdad?, de la palabra revolución sin considerar las creencias religiosas de los pueblos. Son dos rasgos que comparten ambas revoluciones, ciertamente, y eso no es ninguna casualidad, eso es producto del desarrollo de los movimientos anticoloniales en lo que se denominaba el tercer mundo. Sin ese desarrollo, entonces seguiríamos pensando como europeos, ¿verdad?, y creyendo que para hacer una revolución había que ser ateo, ¿no?, y matar a todos los curas, como se pensó también en ciertos lugares en Europa, ¿verdad? Esa no es la situación de Nicaragua, nunca lo ha sido. Casualmente en el año 2018, 600.000 católicos le enviaron una carta al Papa Francisco. En el año 2018, les digo, pues que ya muchos de ustedes lo saben, pero no está de más recordarlo, hubo un intento de revolución de colores que costó unas 250 vidas y que prácticamente tuvo paralizado el país durante varios meses, ¿no?, donde se implementaron estrategias de terror contra la población civil, y donde el pueblo nicaragüense pasó toda una escuela política muy importante, y esa revolución de colores fue aplastada, fue derrotada, ¿no? Fue derrotada sobre todo también porque era un golpe que estaba diseñado para triunfar muy pronto o confundir muy pronto a todo el mundo, y como no lograron confundir a suficiente gente en poco tiempo, la gente se fue dando cuenta que estos golpistas que habían tratado de derrocar violentamente al gobierno sandinista no tenían otro interés que el de destruir al país, ¿no? Esta gente, las pruebas son súper abundantes, son los mismos videos que ellos mismos grabaron, torturando a sandinistas, asesinándolos y después replicándolos en las redes sociales para usarlos como instrumentos de guerra psicológica, ¿verdad? Ciertamente que esta fue una escuela política para todo el pueblo de Nicaragua. Aquí todo el mundo se dio cuenta de qué lado estaban los que querían destruir al país y de qué lado estaban los que querían construirlo, ¿verdad?
Y en ese año 2018, 600.000 personas le enviaron una carta al Papa Francisco pidiéndole que se llevara a uno de los obispos que habían instigado este golpe, ¿no? Y de hecho, pues discretamente, muy discretamente, el Papa a los meses se llevó a uno de estos obispos, a Silvio Báez, se lo llevó a hacer sus trabajos, a hacer sus estudios, no sé, de teología o de investigación, de estudios vaticanos allá en el Vaticano, y después este señor apareció en Miami haciendo propaganda, pero bueno, él estaba allá fuera del país. La cosa es que esos 600.000 nicaragüenses que le mandaron la carta son totalmente ignorados, ¿no? Hoy en día, o sea, aquel Francisco que leyó la carta que le mandaron 600.000 católicos que le dijeron, mire, su santidad, aquí hay una revolución de colores, un golpe suave, que no es nada suave, nos están matando gente. Y la Iglesia Católica está metida hasta el cuello en estos actos de terrorismo, ¿verdad? Entonces, de aquella actitud del año 2018, hoy en día, con sus declaraciones totalmente infelices, Francisco se pasa a endorsar el bando de los golpistas. Y en su corto párrafo que él habla acerca de Nicaragua, se refiere, ¿no?, a un obispo, Rolando Álvarez, que es el obispo de la ciudad de Matagalpa, que fue condenado por traición a la patria y actos de terrorismo. Este señor, por ejemplo, durante el mal llamado golpe suave, había apostado francotiradores en el techo de la catedral de Matagalpa. Eso solamente es un detalle. La verdad es que los mismos golpistas en Matagalpa se dedicaron a aterrorizar sandinistas, se dedicaban, la policía tenía órdenes estrictas, ¿no?, de no salir de sus comisarías, ¿verdad? Esto para que no se dijera que la policía había salido a reprimir a la gente, ¿no? Entonces, estos grupos de golpistas, ¿no?, hacían raids, ¿no?, dentro de Matagalpa, rodeando la estación de policía, ¿verdad?, tratando incluso de meterse a sabiendas de que la policía iba a ser muy restrictiva en el uso de la fuerza, pero también se dedicaron a andar a la caza, literalmente la caza de sandinistas por toda Matagalpa. Los actos, los crímenes, los delitos que cometió esta gente durante el golpe no tienen nombres, lo que en Nicaragua le denominamos los tranques de la muerte. Se violaban mujeres, se robaban, incluso era una lotería saber a quién ellos señalaban como sandinista y a quién no, ¿verdad? La población vivía en una zozobra total. Y bueno, pues eso fue producto de la actividad y de la planificación de gente como Rolando Álvarez. E incluso el mismo Rolando Álvarez fue amnistiado en el año 2019, pero bajo la promesa de nunca más estar pregonando la violencia y nunca más estar pidiendo la intervención extranjera en los asuntos internos de Nicaragua. Fueron miles y miles y miles de golpistas los que fueron amnistiados bajo esa figura. Y de hecho, la inmensa mayoría de los que se acogió a esa amnistía, pues no volvieron a preconizar el uso de la violencia, no fueron a Estados Unidos a andar en los medios estadounidenses o europeos, o incluso en los latinoamericanos, andar pidiendo la intervención en los asuntos internos de Nicaragua, y aquí andan. Y por cierto, la mayoría de ellos también se avergüenzan bastante, ¿no?, de cómo se prestaron a participar en ese plan criminal del golpe blando. Sin embargo, un grupo de unos 300, podríamos decir, de estos golpistas, se dedicó a la tarea de estar
preconizando la violencia aún después de que fue derrotado el intento de golpe y aún después de la amnistía. Y ahí es donde vienen digamos, la historia de estos últimos años, ¿verdad? Por medio de las cuales creo que lo hemos abordado esto en varios programas, ¿no? Esta gente siguió haciendo de cuenta como que en el 2018 no había pasado nada, ¿no? Y siguieron diciendo que había que tumbar al régimen, que había que hacer una intervención, por favor, dennos plata, financiennos, ¿no? Apoyamos todas las medidas contra Nicaragua que ustedes, todas las sanciones que ustedes pidan contra Nicaragua las apoyamos, ¿no? Eso es lo que decían ellos en los medios. Pero, mientras tanto, el gobierno de Nicaragua estaba adoptando leyes para fortalecer el marco institucional del país. Por ejemplo, leyes contra el lavado de dinero, leyes contra el terrorismo, leyes contra las, digamos, las amenazas y las noticias falsas en las redes sociales, leyes de control de agentes extranjeros, ¿no? En fin, por cierto, la ley de control de agentes extranjeros que tiene Nicaragua es una copia, prácticamente una copia o casi una copia de la que tienen en Estados Unidos, pero aquí es antidemocrático y allá es democrático, ¿verdad? En fin, todas esas cosas el Estado nicaragüense la fue fortaleciendo, y llegó el momento en el que para poder realizar los comicios del año 2021, porque esta gente en realidad lo que hizo fue, por ejemplo, no ir a inscribirse como debían, no cumplir con el reglamento electoral como debían, gritar a los cuatro vientos que eran candidatos cuando nunca habían hecho una convención para que los eligiera como candidatos. Entonces, para evitar tanto manoseo con el sistema legal del país, lo que se hizo fue aplicarles la ley y juzgarlos por traición a la patria, por actos de terrorismo, en fin, por muchas causas, ¿no? Obviamente que eso fue el punto de partida para que los Estados Unidos empezaran a gritar que dictadura, 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 ¿verdad? ¿Por qué? Porque el Estado nicaragüense estaba tocando a los agentes de Estados Unidos aquí en el país. Y entonces sacaron el pretexto de los presos políticos aquí en Nicaragua. Entonces lo que hizo el Estado nicaragüense fue decirle, bueno, miren, esta gente, si tanto ama a los Estados Unidos, si tanto depende de los Estados Unidos, ¿por qué no se van a los Estados Unidos y se hacen estadounidenses? Y dicho y hecho, pues se le planteó a los Estados Unidos, miren, les devolvemos a esta gente, a estos agentes suyos, ustedes se hacen cargo de eso, ¿no? Y listo. Y los Estados Unidos dicen, bueno, pues parece interesante la propuesta, a ver, les ponemos el avión y todo y ya. Y eso se hizo, ¿no? Se les puso a esa gente en el avión y se fueron a Estados Unidos. Pero eso sí, se fueron sin derechos políticos, como nicaragüenses. Porque como en la mayoría de los países del mundo, en Nicaragua también hay leyes en las cuales el Estado se abroga el derecho de suspender la nacionalidad para crímenes muy graves como traición a la patria. España ha aplicado varios casos, Holanda ha aplicado varios casos, el Reino Unido ha aplicado varios casos, los Estados Unidos han aplicado también, por ejemplo, Edward Snowden, ¿no? La mayoría de los países latinoamericanos tienen casos similares. Tengo entendido que Argentina ha aplicado también suspensiones de ciudadanía, pero eso fue, digamos, eso fue recibido con un coro de hipocresía a nivel latinoamericano, tanto por derecha como por izquierda. Y de eso podemos hablar más, por qué se da así. Pero ciertamente, pues que se da una campaña bien viciosa, ¿verdad?, de acoso y derribo contra Nicaragua, pero que es una campaña que es política de acoso y derribo, pero en realidad, por ejemplo, las relaciones comerciales y de otro orden de Nicaragua son muy normales con la inmensa mayoría de los países, ¿no?
lo que es bien extraño. Pero ¿por qué es así? Porque hay un oportunismo político horrible. Hay un oportunismo político en estos gobiernos que buscan a veces cómo congraciarse con Estados Unidos, ¿no? Y dicen lo que Estados Unidos quiere que digan si van a entregar un país pequeño como Nicaragua, que no les ha hecho nada y que todo el tiempo se ha tratado de desarrollar buenas relaciones con ellos. Yo debo decir, ¿no?, que aquí hay un problema, o sea, el problema democrático no es un problema de Nicaragua. El problema democrático que quieren construir en Nicaragua es el mismo problema que quisieron construirle a Bolívar, a San Martín, a Artigas, a todos los que propugnaron un proyecto de liberación nacional para romper con las cadenas del colonialismo. A Perón, por ejemplo, también decían de Perón que era un dictador. En realidad, dictador aquí en América Latina muchas veces tiene mucho más cercanía con la idea de un movimiento político que tiene verdadero rastre popular y que tiene una agenda de liberación nacional, anticolonialista y de justicia social. Y eso es lo que ha venido haciendo Nicaragua. Después vamos a hablar un poco más en profundidad sobre cómo funcionan las cosas realmente aquí hoy en día. Es un país muy distinto que el que había en el año 2006, cuando regresó el Frente Sandinista al poder. Y en fin, pues eso es lo que yo tendría para dar como introducción y después podemos profundizar los diferentes aspectos que he tocado. Muchas gracias, Jorge. Un tema que ya lo venía pensado y que también veo en los comentarios que se está planteando es precisamente, esto surge de la entrevista, que fue una entrevista muy larga y que esto fue un comentario muy corto, muy al pasar, y que el mismo medio tomó y lo puso en el título para generar polémica, para generar este debate. Entonces, la pregunta vendría a ser ¿hasta qué punto uno sigue nada más, hace lo que se quiere que se haga y cuándo realmente genera un debate constructivo? Y eso va de la mano también con el tema de, bueno, tenemos este problema con la Iglesia Católica, la expulsamos de todo lo que estamos hablando. Estos espacios, entonces, los vendría los vendría a ocupar en los protestantes, sobre todo los pentecostales, que obviamente ya están creciendo hoy en día y que ya se sabe que hace muchos años la CIA tenía marcó como amenaza a la Iglesia Católica y empezó a financiar a los pastores que hoy en día crecen y crecen y crecen en toda la región, incluso acá donde la religiosidad es diferente a la que hay en Nicaragua, por lo que entiendo. No sé si quieren hablar un poquito de esto, Manuel, si querés, si no, con Jorge. Sí, yo comentaría sobre lo último, ¿no? Uh-huh. Lo que pasa es que la tendencia es que el grupo de los que no tiene una afiliación eclesiástica, ¿no? O sea, el grupo de los que son cristianos sin iglesia es el que está creciendo más, ¿no? ¿Me entendés? ¿No? Yo creo que aquí lo que se puede dar es que una buena cantidad de la gente o sea, mira, muchísima gente aquí es católica cultural, ¿ya? Por ejemplo, el 7 de diciembre van ahí a hacer las celebraciones de la Purísima, por favor. O sea, prácticamente, hasta hay muchos evangélicos que hacen eso porque les gusta ir a la fiesta, porque les gusta, ¿no? Porque les gustan los cantos, ¿no? Porque además que es una fiesta muy colorida aquí en Nicaragua, ¿verdad? Entonces, eso, olvídate, eso no se lo sacás al Nica, ¿me entendés? ¿No? Tampoco le vas a sacar el tema de la Semana Santa, pues, ¿no? Mucha gente hasta va a las procesiones, no va a la iglesia, pero van a las procesiones. Y si los curas no quieren salir, o si quieren salir, si acaso, pues, ¿no? Si los curas están empeñados en salir, pero para hacer guarimba, como le dicen en Venezuela, ¿verdad? O sea, manifestaciones violentas, entonces la gente va a buscar otras maneras de expresar esa religiosidad. Pero no necesariamente van a estar en las iglesias. Mira, a mí me dijo uno de los
uno precisamente, ¿no? Uno de los católicos, ¿no?, de las comunidades eclesiales de base, que promovió esa carta que 600.000 católicos escribieron, él me dijo a mí en una entrevista, está ahí en mi blog, que solo las iglesias están vacías hoy en día en Nicaragua, solo las beatas las vas a ver ahí en las iglesias. Porque, o sea, se ha politizado de tal manera el discurso de muchísimos obispos y eso, ¿no?, que la gente ya no le da ganas de ir, porque ellos quisieran poder tener un discurso de hermandad, de paz, de solidaridad, ¿no?, de entrega, a pesar de las diferencias que se puedan tener en muchos terrenos, etcétera. Pero ese discurso es el que ya los obispos han dejado de hablar de eso desde hace muchísimo tiempo aquí en Nicaragua. Entonces yo diría, ¿no?, lo que yo creo que va a suceder, porque también hay mucha desconformidad con los grupos evangélicos, ¿no?, porque también ahí hay muchos privilegios, también ahí hay una buena cantidad que fueron golpistas, ¿no?, y que son golpistas, ¿verdad? Pero sobre todo también, o sea, mucha corrupción y eso. Entonces, yo creo que el fenómeno que se va a dar aquí es que cada vez más gente se va a alejar de la cuestión institucional, de lo que tiene que ver con la religión. No sé qué piensa Manuel. Jorge, mira, si en Europa ya nadie cree, ni quiere religión, ni va a la iglesia, ¿ya? Sin embargo, ellos, como en el tiempo de la colonización, llegan, te imponen, ¿me entendés? Vidrio por oro, y si te rebelas, la cruz o la espada, ¿me entendés? Y eso es para todo el sur, ¿verdad? Lo que nos siguen aplicando. Y la realidad es que todo ha cambiado. Yo te digo, hace poco, por aquí, algo que desconoce el Papa, parece, es que los esfuerzos de reconciliación que el gobierno, el Frente Sandinista como gobierno, ha llevado a cabo en Nicaragua para mantener la paz y que no vuelva pues ese horror de la guerra, han sido colosales. Y tal vez los amigos que están viendo el programa no entienden nada de Nicaragua. Yo entiendo, pues, que no entienden nada de lo que pasa en Nicaragua, porque si no es porque Infobae explota, hace uso para servir como punta de lanza en la campaña de prestigio por la cual se le paga, ¿verdad?, hacia Nicaragua, hacia presidente de la República, no se dieran cuenta más de Nicaragua, ¿verdad? Pero fíjate que el otro día yo me encontré con un alto jefe, ex guardia, somocista, de lo que le hablé al momento, hace poco, con el que hicimos un libro hace años sobre ese combate. Y que valga y me gustaría subrayar que ahora donde hubo ese combate, ahí se erigió un monumento, un Jesucristo de la Resurrección muy lindo, ¿verdad? Que está ahí como camposanto, ahora donde hubo ese combate. Y entonces yo lo saludé y le digo, hola, comandante, ¿cómo está? Porque vos sabés que los contras, pues todos se llaman comandante. Entonces, él me dice, hola, decano, ¿cómo está? Porque cuando escribimos el libro yo era decano de una universidad. Bien, bien, le digo, ¿cómo le va? Soy pastor evangélico, me dice. Wow, le digo, ¿y por qué no católico? Le digo, no, dice, donde nosotros estamos, ahí le pagamos muy caro los cumpleaños, los 15 años, con gallinitas, con vaquitas, a los curas. O sea, eso te da una realidad en el campo también muy, muy dramática. Ya ni eso quiere el campesino, entregar su gallinita, su pollito, su vaquita, como ofrenda, ¿ya? Una ofrenda bastante impuesta. Y es lógicamente que hay un retiro gradual, paulatino, de todo ese tipo de conducta, más como vos te referías, lo que aquí sucedió en el 2018, y repito, es posible que ustedes no entiendan lo que ha sucedido en Nicaragua, pero fue dantesco, y la participación de los curas, de muchos curas, fue dantesca. Entonces por eso siempre va a estar dividida la sociedad nicaragüense, porque es el eje principal, esa es la estrategia principal que los norteamericanos, en su afán
de control y dominio continental utilizan en diferentes formatos para cada uno de los pueblos. Entonces, aquellos que quieren criticar al gobierno van a explotar esto como wow, ¿me entendés? Se le declaró la guerra, viene el apocalipsis sobre el gobierno sandinista, aquí se acaba todo esto, ya le quedan pocos días, hablo el papa aquí, hablo el papa allá. Y te voy a decir al interno, no pasa nada. Yo no veo a la población que esté rascándose la cabeza preocupado por lo que dice el papa, porque no le cree. Azul tiene que venir a Nicaragua y con sus propios ojos va a ver la enorme transformación de la infraestructura que se está llevando a cabo aquí. ¿Qué pasa? Sí tienen que saber los amigos que nos ven ahora que hay una nueva campaña multidimensional de desprestigio contra y el mandatario, contra el gobierno y contra el sandinismo, porque es una fuerza política que no se ha podido vencer en todo este largo trecho de la historia. Hoy, por ejemplo, imagínate, están dos funcionarios de dos centros de pensamiento norteamericanos, uno del American Enterprise Institute, Ryan Baer, ¿verdad? Que es un centro que está en Washington, de corte republicano. Y estaba otro ahí que se llama The Dialogue, que es más conocido que el primero aquí en América Latina, Leadership for the Americas. Cuestionando al presidente del BICE, del Banco Centroamericano de Integración Económica, ¿por qué le presta a Daniel Ortega? Como que si era Daniel el que recibe el dinero. Entonces le dice, porque ellos están haciendo buen uso, mucho mejor uso, ¿verdad?, que el resto de países de la región, y cumplen las metas. Y revisamos cada tramo de carretera, y revisamos cada cosa que para lo que ellos piden prestado, y pagan mejor que muchos otros. Y el dinero no se lo damos al presidente, se lo damos al Estado, y el Estado está cumpliendo. Entonces, ¿qué sucede? No hayan cómo dirigir toda una campaña de prestigio, ¿verdad? Para que aquí, de una u otra manera, el empobrecimiento se dé y así genere la implosión social, ¿verdad? Y el pueblo, por estas razones, se termina rebelando. Entonces, aquí nadie sabe, por ejemplo, que de esos 222 nicaragüenses, les pertenecen unas entre 350, entre 222 personas generan como 300 y 350 organizaciones de pseudo-oposición. Cada uno ahí quiere ser líder. Entonces, ¿qué pasa cuando termina la revolución sandinista en el 90, en la primera etapa? Una privatización gigantesca de lo poco que se había logrado construir y tener en plena década de guerra. Ingenios azucareros, periódicos, plantas de embutidoras, recuerdo una donada por Bulgaria, plantas fundidoras de metales, inmediatamente cayeron en manos de los que accedieron al poder después de las elecciones del 90. Dijeron que no servían, que tenían que comprarse y lo poco que estaban dando para eso era muy caro, pero que ellos como empresarios patriotas se estaban arriesgando a comprar algo que no servía y ¡rum!, las privatizaron. De tal manera que hasta privatizaron el agua y la luz. Y el embajador aquí inglés les dijo, cálmense señores, ¿cómo pueden estar privatizando los servicios públicos? Entonces ahora hay un hambre voraz. Que ven que se está construyendo tanto en este país. Hasta el 2018, solo en Panamá es donde más se construye ese mirar del progreso. Entonces, hay tantas obras hechas que ellos ahora no hayan la manera de derrocar al gobierno, de que termine en elecciones democráticas, elecciones transparentes, elecciones libres, que le den a ellos el resultado que ellos desean, para ellos lanzarse a privatizar toda la red de hospitales, toda la cantidad de parques que se han hecho, todas las carreteras por todo el país, hasta donde el diablo perdió la cola, y quedarte peaje. Y también, ¿por qué no?,
comenzar a pedir enormes cantidades de préstamos que con seguridad se los van a dar, como se lo dieron a Argentina, 45 y pico mil millones de dólares, y no le va a quedar nada al pueblo. También lo van a endeudar, lo van a empobrecer. Entonces, además del reforzar las leyes que vos estás mencionando, me parece a mí que es prudente iniciar un sinnúmero de leyes para que aquí en este país no se pueda privatizar nada de lo que se ha hecho. Porque así como están comprando bancos a una libra esterlina, ¿verdad? Así te van a venir a decir que los hospitales, las clínicas, los centros de salud, las escuelas, las universidades, los centros, todo lo que se ha logrado, no vale nada, son muy costosos, hay que mandar al desempleo a la mitad de los funcionarios del Estado, porque esa es una fantasía, la izquierda es una fantasía, no logra nada de eso, ¿ves? Y no hay nada mejor, pues, como la empresa privada. Entonces, me parece que es importante tratar de explicar más a nuestros amigos del sur, porque inclusive hay países donde hay supuestas organizaciones de izquierda y no te comprenden, ¿verdad? O les dicen que no nos comprendan por el que oye mandato imperial, explicarle lo que aquí se está haciendo, porque a veces, y no es que a veces, siempre la mentira, el desprestigio cala más que la verdad y la razón. Entonces, uno tiene que invertir un sinnúmero de esfuerzos, sobre todo porque nosotros no tenemos toda una red monopólica de medios de información global, ya que hagan eco de lo que nosotros decimos y estamos haciendo. Entonces, sin embargo, no podés detenerte y no dar la batalla, pues. Y eso es lo que se está haciendo. Entonces, me parece que Infobae va a seguir con otra cosa. Mañana te va a sacar otra cosa. Y se va a repetir como coro. Aquí hablan expresidentes de Costa Rica, expresidentes de México, expresidentes, y te los ponen como que si por sus pueblos alguna vez hubieran sido queridos, como que si fueran estadistas respetados. Todos van a parar a como presidentes de estos centros de pensamiento norteamericanos, porque ese es el premio que les dan, ¿verdad? Por ser voceros, por ser parte del coro de la política exterior norteamericana. Tienen su premio, pero te lo pintan como que fueran los dueños de la verdad, de la justicia, de la democracia, de tantos conceptos. Y si supieran que que sus pueblos hicieron fiesta el día que ellos terminaron de ser presidentes en sus países, ¿ya? Entonces, lo que hoy pasó ahí en esta entrevista entre estos dos personeros de esos dos centros de pensamiento, con el gerente, el presidente del BICE, del Banco Centroamericano, de integración económica, de decirle que no le presten Nicaragua. O sea, no les interesa, se atrasan en el progreso. No les interesa si realmente esto se está empleando para el pueblo. Están haciendo lo mismo que hace la iglesia. La iglesia nunca ha estado, y te lo digo yo como católico natural, nunca ha estado al lado del pueblo. Es complejo, es difícil, ¿verdad? Pero una cosa, como bien decía Azul, una cosa es la fe, otra cosa es la política. Entonces la gente sencilla, que no entiende mucho de política y trata más de verlo todo a través de la fe, tiene que despertar igual. Tiene que despertar y entender que hay un interés político de la iglesia. Aquí la iglesia con Somoza recibió el 4% del presupuesto nacional. Vos como economista, explícame por qué. Y la iglesia tiene más de 2000 años y no ha podido ni siquiera hacer que la humanidad... Es la primera organización internacional. Cuando estudias las relaciones internacionales, ves que la primera organización internacional es la iglesia. Con más de 2000 años, no ha podido hacer que la humanidad cumpla los 10 mandamientos, que se incumplen y los incumplimos a diario. Entonces, por ahí tenés, pues por sus resultados los conoceréis. Y me parece que es más interesante hablar de lo que nosotros realmente estamos haciendo y construyendo en este país, ¿verdad? Inclusive, que son los sueños de otros países que integran la patria grande. ¿Qué tal, pues,
repitiendo las cosas de ese tabloide, porque es un tabloide, y el desacierto pues del Papa. Sí, yo creo que el tema de la falta de información sobre Nicaragua es algo urgente como país que obviamente dentro de las posibilidades de un país pequeño y con pocos recursos, ¿no? Nunca va a tener los recursos de Estados Unidos, se tiene que encarar de alguna forma, porque es verdad, las únicas noticias que llegan acá, cuando llegan, porque la persona promedio en la sociedad argentina de Nicaragua sabe que existe nomás, sabe, es uno de esos países centroamericanos y chao, no mucho más que eso. Los pocos que por ahí tendrían que saber más, incluso conociendo de casos de gente que trabaja de analista político, que vos decís tendría que tener una formación un poquito más grande, incluso por cuestiones ideológicas debería coincidir un poco más con la postura del gobierno de Nicaragua. Seguían básicamente, sí, por los medios, que todos repiten, son todas críticas, siempre es lo negativo, de un lado y del otro, porque de derecha critican algunas cosas, de izquierda critican otras cosas, siempre todo el mundo le pega de todos lados. Entonces me interesa la parte de ir a Nicaragua a ver cómo están las cosas, porque, no, además, o sea, perdón, con esto Jorge te lo dejo hablar, a nivel personal, yo tengo gente muy, muy cercana que ha ido a Nicaragua a fines de los 90. Y claro, la imagen que tienen de Nicaragua es espantosa, terrible. Hasta el día de hoy se le nota la vena cuando hablan y recuerdan lo que están hablando. Y claro, yo digo, no, yo estoy haciendo unos programas con unos nicaragüenses muy simpáticos y ya, viste, se empieza a poner colorados. Pero entonces como que estaría bueno decir, bueno, realmente, fuera de lo que se ve de afuera, ¿qué Nicaragua puede mostrar de cómo es hoy? Y bueno, de ahí que cada uno saque sus conclusiones, ¿no? Sí, yo quería comentar un poco, porque creo que es importante un poco entender cómo funciona toda esta campaña de demonización, ¿no? Porque esto es un ejemplo de guerra cognitiva, ¿ya? O sea, la guerra psicológica busca cómo influenciarte de en tus sentimientos, ¿no? Y sobre todo, pues, crear sensaciones de pánico, de miedo, ¿no? Impotencia, ¿verdad? Pero la guerra cognitiva es más profunda, genera estructuras de pensamiento, ¿no? Y de emociones también, mucho más profundas en la psiquis, ¿no? Y esto es porque si había algo que en 1990 los países occidentales querían enterrar, y sobre todo en este hemisferio occidental, ¿no? Era la revolución sandinista, ¿no? Ellos querían asegurarse de que nunca más iba a haber un levantamiento, porque obviamente fue una revolución en tierra firme, ¿no? Y por eso juraron desde ese entonces destruir moralmente el sandinismo, ¿no? Dividirlo, crear un sandinismo bueno, entre comillas, aceptado por Estados Unidos, que fueron los famosos estos renovadores sandinistas, que después siguieron todo el camino hasta aliarse con los sectores más extremos de la política estadounidense, y el sandinismo mayoritario, ¿no? Inmensamente mayoritario, no mayoritario, el aplastantemente mayoritario sandinismo, que era el que estaba luchando aquí en Nicaragua, ¿verdad? Apoyando al comandante Daniel, y un poco, o sea, tratar de asesinar moralmente al comandante Daniel, hacer un montón de acusaciones espantosas sobre él, pero la popularidad que él tenía aquí en la sociedad era inversamente proporcional, se puede decir, a esa campaña. Ahora, o sea que la demonización de Nicaragua y del sandinismo y de la revolución sandinista es algo que viene de vieja data, de muy vieja data, con toda una red de ONG financiadas por los Estados Unidos, ¿no? Con todos esos elementos. Ahora, ¿qué es lo interesante? ¿Qué es lo que está pasando hoy en día? Esta campaña no solamente viene de Infobae, esta campaña viene de las redes de Soros. Usted sabe muy bien que Soros ha financiado aquí, estuvo financiando a Boris en Chile, ¿no? Estuvo metido en Colombia, ha estado metido en todos lados, metiendo plata, entre comillas, por la izquierda, precisamente para prevenir cualquier intento
de un régimen verdaderamente nacional y popular aquí en América Latina. Porque ese es el problema, o sea, el problema democrático nuestro son gobiernos que tengan una verdadera agenda nacional y popular. Ya no hablemos de socialismo y todo eso, es la soberanía, el gran enemigo aquí de Estados Unidos es la soberanía con los derechos para el pueblo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? O sea, viene esa doble pinza, o triple pinza, diría yo, ¿no? Por un lado, medios como Infobae, ¿no? Que son súper reaccionarios, ¿verdad? Tenés también, por otro lado, medios de la CIA, y te estoy diciendo, por ejemplo, el caso de The Epoch Times, ¿no? Que es una serie de diarios y páginas web, ¿no? Que son muy populares en Europa, son muy populares en Estados Unidos, ¿verdad? Pero que están operadas ¿por quién? Por Falun Gong, Falun Dafa, que es una fachada de la CIA para destruir a China. La crearon en los años 90. Y es interesante porque estos grupos se crearon un nicho, ellos se crearon un nicho con toda la campaña, el movimiento crítico, ¿no? de la COVID, del discurso de la COVID, ¿no? Y ahí está muchísima gente que no es anti-China, pero consumen lo que ellos producen. Pero el producto que viene con con The Epoch Times es el odio a todo lo chino, ¿no? Y entonces, por ese lado, ellos buscan cómo influenciar la agenda global, ¿no? de la OTAN y de Estados Unidos, ¿no? En ese sector. Y después, por el lado de las progresías, ¿verdad? Tenemos toda la gran cantidad de plata que se está metiendo a través de las redes de Soros, ¿no? Entonces, estamos inundados prácticamente de mensajes, ¿no? Algunas veces contradictorios entre sí, pero que todos tienden a mantener la hegemonía de la OTAN en América Latina. Y un elemento, ¿no? fundamental de eso es la campaña anti-nicaragüense. Sencillamente porque Nicaragua representa un ejemplo de que se pueden hacer las cosas de otra manera, ¿no? Ahora, claro, también Nicaragua representa un ejemplo de otra cosa. Representa un ejemplo de lo importante que es tener a las Fuerzas Armadas del lado del pueblo y no contra el pueblo. Porque la verdad es que aquí en Nicaragua hay 3 países que han logrado tener Fuerzas Armadas, policía, ejército, que estén del lado del pueblo y no contra el pueblo. Y ustedes saben quiénes son, pues es Venezuela, es Cuba y es Nicaragua. Jorge, Manuel se tiene que retirar, así que le doy para que diga unas últimas palabras y después si querés como cerramos. Perfecto. No, ok, no, agradezco a Azul siempre compartir con vos este programa. Agradecer también el espacio para poder hablar un poco más sobre lo que ocurre en nuestro país. En realidad, y claro, la invitación para vos va a ser súper especial, pero Nicaragua, para los amigos que conversan con vos sobre Nicaragua, hemos desarrollado una infraestructura turística, por favor, mira, que se combina con lo bello, los paisajes naturales, las bellezas naturales que tiene este país, con esa enorme infraestructura que hemos venido desarrollando, y en la capital y en los diferentes departamentos. Eso es un eje económico de proyección a largo plazo, creo que para siempre en Nicaragua. Y claro, yo entiendo, en los 90 aquí habían unos gobiernos neoliberales, como decía Capelán, con una actividad de corrupción profunda que tenían sometido a nuestro pueblo. Niños peleándose en los basureros con los sopilotes, con esas aves de rapiña. Imagínate qué dantesco era todo eso. Vos no miras eso hoy. No. Ha cambiado por completo. Y entonces, sin duda alguna, invitamos siempre a visitar nuestro país. La seguridad ciudadana es la mejor de Centroamérica. Mira, nuestros jóvenes estudiantes de primaria, secundaria, universitaria, ahí están en las paradas de buses, van caminando y como es una enfermedad ahora, van con el teléfono, no ven, no sé cómo se montan y se bajan de los buses, de los autobuses, pero ellos ahí van caminando y no les roban, no les asaltan. Antes aquí en los 90 era el salvaje oeste y 4 cosas más feas aún.
Todo eso ha cambiado por las políticas del gobierno, que lógicamente le molesta a aquellos que les gustaría vernos de manera diferente, para vernos pidiendo créditos a cada rato, endeudándonos, manteniéndonos una esclavitud económica. Gracias. Esperamos vernos en un segundo programa. Le cedo la palabra a Capelán. Capelán y tú despiden el programa. Gracias. Buenas noches. Mira, para continuar un poco con eso que vos estabas diciendo, Manuel, ¿no? Aquí, por ejemplo, es que no existe la Nicaragua del año 2006, ya es otro país muy distinto. No estoy negando aquí que Nicaragua es un país pobre, claro que es un país pobre, pero, por ejemplo, aquí cualquier jubilado, no importa la jubilación que tenga, cualquier jubilado recibe un par de anteojos gratis cada año, recibe atención médica gratuita, recibe atención dental gratuita. Yo sé que las jubilaciones son bajas, ¿no? Pero yo debo decir, yo conozco países europeos que no hacen eso. No le dan anteojos gratis a los jubilados, ni atención médica, ni atención dental gratuita, ¿verdad? Yo qué sé, este país, por ejemplo, casualmente hoy estaba viendo el tema de la deforestación. Estaba estudiando un poco el tema de la situación del agua, ¿no?, aquí en Nicaragua, que por cierto, antes, precisamente ya por el 2006, solo una pequeña parte de la gente tenía agua corriente. Hoy en día ya es un 80% o algo así de la gente que tiene agua corriente. Ahora el reto no es solo el agua corriente, ahora el reto es garantizar alcantarillado para todo, y eso es algo que se va a hacer en los próximos 10 años, porque antes ni siquiera aguas servidas no había, ¿no? Hoy en día hay una cobertura de servicio eléctrico de casi el 100%, 98, 99.90 y tantos por ciento, ¿no? Cosa que antes era como la mitad de la población la que tenía luz eléctrica, ¿verdad? Son logros irrebatibles, ¿no? Y estaba viendo el tema del área forestal, porque Centroamérica es una región muy, muy afectada por todo el tema de la desertificación, la tala, ¿no? La selva se va haciendo cada vez más pequeña. Y estaba viendo un informe, primero me puse a ver el de CIA Factbook, ¿no? Pero es que eso es una obra de propaganda, ¿no? Bueno, y decía, no, Nicaragua es el peor país de Centroamérica con el tema de la desertificación y la tala indiscriminada y todo eso. Me puse a ver las cifras del Banco Mundial. En la página web del Banco Mundial también mostraba que todo iba subiendo. Pues la cosa es que me pongo a leer un informe de 50 páginas de un experto del Banco Interamericano de Desarrollo, que es parte del Banco Mundial, y él dice, no, el informe era del año 2018, y el experto dice, al año 2018, o hasta el 2017, ¿cómo se llama? La merma, ¿no?, de la zona boscosa de Nicaragua siguió aumentando, pero a un ritmo cada vez menor. Y las últimas cifras oficiales aquí en Nicaragua, lo que constatan es que son decenas de miles de hectáreas cada año que se van recuperando porque se está plantando una enorme cantidad de árboles de diferentes tipos, ¿no? Y de aquí al año 2030, la idea es reducir sensiblemente, ¿no?, o sea, llegar a unos niveles del año 1990 en lo que tiene que ver con áreas boscosas, ¿no? Y después ya de aquí al 2050 llegar a una recuperación prácticamente total, ¿no? Bueno, ese tipo de cosas, o sea, claro, si uno va a los órganos de propaganda, ¿no?, encuentra una información,
pero si uno va a los órganos que verdaderamente toman las decisiones, ¿no?, del día a día, por ejemplo, en el tema del Banco Interamericano de Desarrollo, de que hablaba Manuel, ¿no?, lo que se trabaja es con datos duros, ¿no? Entonces, claro, o sea, no se puede, un país no puede ir para mejor y vivir en una eterna robadera, ¿no? Estar robando todo el tiempo, eso no existe, no se puede, ¿entendés? No se pueden tener niveles de ejecución presupuestaria del 97%, como los que tiene Nicaragua, ¿no? Y esos son niveles de ejecución que se pueden constatar fácilmente porque el dinero se gastó y las obras están ahí, los hospitales están ahí, las escuelas están ahí, las carreteras están ahí, ¿verdad? No se puede estar robando perennemente y tener esos niveles de ejecución presupuestaria. Entonces, obviamente que el sistema aquí funciona, ¿no? Y funciona porque hay un proyecto, ¿no? Y es un proyecto de corte, digamos, nacional y popular, socialista y solidario, cristiano, socialista y solidario, ¿verdad? Como dice el gobierno sandinista, ¿no? Pero sobre todo, pues, que es un proyecto que tiene en su mira la totalidad de la población, ¿no? Los intereses de la totalidad de la población. Entonces, es realmente, o sea, lo que le están haciendo a los pueblos latinoamericanos, ¿no?, lo que le están vendiendo a los pueblos latinoamericanos sobre Nicaragua, le está causando a los propios pueblos, ¿no?, un daño horrible, porque no pueden imaginarse otro futuro que el que les ofrece estos estados mediatizados, ¿no?, por el régimen neoliberal, ¿no? Y entonces están presos, ¿no? Están presos, ¿verdad?, de la disyuntiva que le plantean muchos gobiernos progresistas, que cuando llegan al poder empiezan a hacer lo que los Estados Unidos quieren, decirle, o votás por mí, o bien el otro loco ese, que sea Bolsonaro, que sea Castro, que sea cualquier personaje de derecha, ¿verdad? O Macri, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, los pueblos latinoamericanos están ante un constante chantaje, ¿verdad? Pero al mismo tiempo, las élites políticas les niegan los ejemplos buenos que pueden seguir para que los países salgan adelante, ¿me entiendes? Entonces, yo qué sé, es un poco triste, ¿no? Vistas las cosas desde adentro de Nicaragua, nosotros sabemos muy bien, pues, que los Estados Unidos no nos quieren a nosotros, pero también sabemos muy bien que la situación de hoy no es la que había en los años 80 de la guerra contra, y sabemos muy bien que Biden no es lo que Reagan era en los años 80, porque Biden ni siquiera se acuerda de las cosas que dice, inventa anécdotas de su juventud que no tienen nada que ver, ¿verdad? Pero eso no es por lo que sea Biden, es por lo que es el imperio, que el imperio es un imperio en decadencia. El imperio de hoy en día no es el que estuvo manejando Ronald Reagan en los años 80. ¿Verdad? Pero bueno, pues eso es un poco la reflexión que yo haría. Yo realmente les quiero decir que si tienen la posibilidad, que vengan a Nicaragua y vean con sus propios ojos. Sí, nada, cuando me inviten, yo voy. No, sí, el tema de lo que es básicamente el soft power de un país es algo que las grandes potencias lo tienen muy claro, tipo la importancia que tiene. Los países chicos yo noto como que se justifican en nosotros, tenemos otras prioridades, no tenemos recursos para eso. Cuando termina siendo algo en realidad fundamental, porque vos podés ser como, aparentemente el caso de Nicaragua, vos te vas ordenando, vas progresando, pero si no lo podés mostrar a los demás, es como que es como que no pasara. Y nada, yo creo que se le tendría que dar más bola, esa es mi reflexión. Pero bueno, Jorge, con esto ya lo terminamos hoy quedamos nosotros dos solitos. Y bueno, pero yo creo que ha estado muy interesante y muy ágil también, gracias a la moderación tuya. Yo creo que están saliendo, la verdad, muy interesantes, estoy cada vez más cómoda acá. Y creo que ustedes también lo están conmigo, así que me alegro mucho. Y bueno, nada, te quería agradecer por estar acá otra vez y no sé si nos veremos la semana que viene, pero probablemente, así que nos vemos pronto. Bueno, un gran abrazo a vos y a todo el público aquí presente. Y al público, sí, yo también les quiero dejar un saludito. Muchas gracias por acompañarme el día de hoy con los chicos, los muchachos del CREI.
Seguramente nos vamos a ver la semana que viene, mismo horario, jueves a las 10 de la noche, Buenos Aires, 7 de la tarde, Nicaragua, Managua. Así que bueno, nos vemos y nos vemos la semana que viene. Gracias. Chao, chao.